Mi nombre es Víctor Hugo Velasco. El día de hoy vamos a revisar tuberculosis y voy a hacer énfasis de las características particulares de tuberculosis en niños en relación a los adultos. Estos son los objetivos académicos que están en el texto de la Cátedra de Pediatría, que son describir las características epidemiológicas de la tuberculosis infantil, describir su forma de transmisión, patogenia y clínica, conocer los conceptos de contacto o expuesto, tuberculosis latente y enfermedad tuberculosis, y conocer los recursos diagnósticos y de tratamiento. Es importante mencionar que la tuberculosis es una enfermedad reemergente y el reto es mejorar el diagnóstico en niños porque se ha establecido que se le da mucha importancia a los adultos, porque no olviden que los adultos son los que contagian, y como son los que contagian, todas las normas, protocolos, toda la energía se ha ido precisamente con los adultos. No está mal, pero eso no significa que debemos olvidar a los niños. No olvidemos que la tuberculosis se puede presentar en cualquier lugar del organismo. Es, un tercio del mundo está infectado, tenemos 9 millones de casos por año y el 11% son niños. Está de más decir, todos lo sabemos, que Bolivia es uno de los países con más alta carga en las Américas. La tuberculosis infantil notificada es un indicador de que algo estamos haciendo mal, o sea, eso es un indicador centinela, porque si encontramos niños con tuberculosis, es que hay adultos con tuberculosis bacilífero positivos que están diseminando la bacteria en nuestra comunidad. Es consecuencia de la presencia de un adulto enfermo VAR positivo no tratado o identificado. Pongo en rojo que la atención en los centros de salud corresponden aquí al 3% en los terceros niveles y el 97% corresponden a los primeros y segundos niveles. ¿Dónde está la tuberculosis? La tuberculosis está precisamente en los lugares más alejados, con menos recursos, recordando que el contexto de la tuberculosis es un contexto social, económico de bajos recursos. Entonces, lo he puesto en rojo porque a veces hacemos normas e indicaciones, ¿no? De lo que vamos a hacer todos según un hospital de tercer nivel, pero el de primer nivel, segundo nivel, no tienen los mismos recursos, más aún los de primer nivel, que son la mayoría, que son en las áreas rurales y lugares alejados, como hospitales que tienen más recursos diagnósticos. Entonces también vamos a hablar de esto. En Bolivia esperamos como más o menos 10.000 casos nuevos de tuberculosis por año y en todo caso tendríamos que esperar como 1.000 casos de tuberculosis en niños por año. La tuberculosis en niños tiene una presentación extrapulmonar mucho más alta que la de adultos. Y cuando nosotros tenemos un niño con tuberculosis, deberíamos investigar a los contactos, a todos los niños alrededor de él y más o menos deberían ser como 20 por niño, lo cual nos da una cifra que ustedes ven ahí de más de 20.000 niños contacto para investigarlos, para saber cómo están clínicamente, si puedo tomarles una radiografía o mínimamente si no tengo nada de eso, ver cómo están en peso, talla, si lucen bien, tiene buen crecimiento y tiene buen desarrollo. Los niños menores de 5 años están en mayor riesgo de enfermar. No olvidemos que los menores de 2 años, cuando están infectados por tuberculosis, la posibilidad de hacer una forma activa es de 50%, y los niños de 2 a 5 años, 30%, y los mayores de 5 años, un 10%. Entonces, si alguien nos preguntara cuál es el grupo etario de más riesgo de hacer formas activas de tuberculosis, son los menores de 5 años. Ese es un concepto muy importante de establecer en esta presentación. Ahora, la frecuencia depende de la prevalencia de la enfermedad de adultos VAR positivos. Hemos dicho que son los adultos los que contagian y enseguida vamos a explicar por qué. Y tiene que ver con el contexto etario, o sea, mientras más pequeño, más riesgo de tuberculosis. Depende del estado nutricional, inmunológico, social y económico y también del control de contactos. Este es el plan global para el 2035.
disminuir su incidencia en un 90%, disminuir la mortalidad en un 95% y reducir la pobreza en el 100% de las familias afectadas por la tuberculosis. ¿Qué hay de la vacuna BCG? 60.532 vacunados por año. La cobertura más o menos es del 86%, alguna vez hemos llegado al 95%. Y aquí pongo en rojo que la protección no es total. La protección es 50% para las formas pulmonares y 80% para las formas graves como la meningitis tuberculosa. Lo que debemos evitar es que haya una falsa sensación de seguridad. ¿A qué me refiero con eso? A que si un niño está vacunado con BCG, no significa que no puede tener tuberculosis. Si está vacunado y uno de nosotros algún piensa que eso es tuberculosis, se está presentando o expresando como una tuberculosis, siga pensándolo porque la protección de la BCG no es 100%. ¿Qué significa eso? ¿Que es una mala vacuna? No, es una buena vacuna, porque si tenemos como 10.000 casos de tuberculosis por año, si no tuviéramos la vacuna, si no vacunáramos, tendríamos como 20.000 casos. Ahora, lo pongo en rojo, que no tener cicatriz no significa que no sea inmunogénico, que es un motivo de consulta muy frecuente de los padres cuando se vacuna a sus niños y no ven una cicatriz. Estas son las definiciones de tuberculosis en sus diferentes estadios. Tenemos el expuesto contacto tuberculoso, que como su mismo nombre lo sugiere, es alguien que ha estado en contacto con alguien con tuberculosis. Yo diría que en Bolivia, más aún el sector salud, como todos nosotros, todos somos contacto tuberculoso. Basta que hayamos entrado a los hospitales, más aún los hospitales donde se atiende tuberculosis, pues ya hemos entrado en contacto con la bacteria. Pero tenemos otra forma mucho más avanzada, que es la tuberculosis latente o infectado, quienes se caracterizan por ser asintomáticos. Muchos de nosotros somos, incluyendo el que habla, tenemos tuberculosis latente, ¿no? El que habla se ha hecho una prueba hace un mes y he salido IGRA positivo, o sea, pero no tengo síntomas. ¿Qué significa eso? Que tengo tuberculosis latente, soy asintomático. Probablemente muchos de ustedes también tienen la misma condición, pero no hacemos una forma activa porque tenemos buena nutrición, no vivimos hacinados, entonces eso evita que la tuberculosis no se exprese en una forma activa. Pero la tuberculosis clínicamente activa es aquella que ya tiene una evidencia clínica, ya tiene signos, síntomas, ya podemos diagnosticarla a través de pruebas laboratoriales o imagenológicas. Esto es este es el contexto de un expuesto o contacto. Es la persona adulta o niño que ha estado convivido con un caso índice. Y la tuberculosis latente es aquel que tiene la tuberculosis, o sea, está viviendo con la tuberculosis, pero no tiene síntomas. ¿Cómo se puede saber si alguien tiene tuberculosis y estar asintomático? Esto depende de dos pruebas. Uno es el PPD, también conocido como prueba derivada eh, de purificación proteica, ¿no? También llamada prueba de tuberculina, también llamada prueba de Mantú, o el IGRA, que se la conoce como cuantiferón, ¿no? Ahora, estas pruebas prácticamente no tienen en los primeros niveles, segundos niveles, van a chocar con esto, entonces no pretendan hacer diagnóstico con esto, ¿no? Yo creo que aquí lo que más nos va a ayudar es el que alguien esté en contacto y vigilarlo. El PPD prácticamente no hay en toda Bolivia, antes lo teníamos, pero sí tenemos el IGRA, que es una prueba morosa, carísima, cuesta como 500 bolivianos, entonces tampoco es una solución como para investigar quién es tuberculoso latente, pero no les voy a dejar con la duda, enseguida les voy a decir a quiénes debemos tratar cuando son tuberculosos latentes. Mejor manejemos la definición de contacto. Y bueno, sería ideal que todos tengamos el PPD, antes lo teníamos, inclusive en los primeros niveles. Es como poner una vacuna intradérmica y nada más medir la reacción.
En mis tiempos de año de provincia yo tenía PPD. Fíjense, todos los que tienen tuberculosis latente, si es adulto, la probabilidad de hacer una forma activa es 5 a 10%, pero si es menor de 5 años es 10 veces más, 30 a 50%. Entonces, aquí el mensaje es el siguiente. Todo niño menor de 5 años que entra, que es contacto con alguien bacilífero positivo, y frente a la imposibilidad de hacerles PPD o IGRA, a todos les damos isoniazida preventiva precisamente para enfermar las formas activas. Entonces, si alguien nos preguntara por qué iniciamos a todos los niños menores de 5 años isoniazida que han estado en contacto con un bacilífero positivo, por ejemplo, su papá o su mamá, ¿no? La respuesta es porque los menores de 5 años tienen 10 veces más posibilidades de hacer formas activas, inclusive formas graves como la meningitis, y la idea es evitar esto. Hablando de la tuberculosis activa, lo que quiero mostrar con esta gráfica, que la tuberculosis se puede presentar en cualquier parte del organismo, cerebro, corazón, pulmón, riñón, hueso, piel, ojo, donde ustedes se imaginen, puede haber tuberculosis. Esta es la característica de alguien que tiene tuberculosis. En niños es muy característica la fases tísica, ¿no? Esta fase tísica se refiere a que parece un niño muy bonito, en el sentido de que, fíjense, tiene sus pestañas largas, ¿no? Se lo ve un poquito más, ah, tiene una piel hasta más aclaradita, ¿no? Entonces se le ve un poquito más encantadores. A eso se refiere a facies típica. Tenemos la tuberculosis miliar, que la podemos detectar a través de imágenes radiológicas, que es un infiltrado intersticial diseminado en todo el pulmón y con alto riesgo de hacer meningitis tuberculosa. Aquí tenemos un caso clínico de un niño de 4 meses de evolución y tiene una linfodenopatía cervical no dolorosa, masa dura, de evolución crónica, ¿no? Entonces, obviamente no vamos a pensar que esto es estafilococo, hay que pensar o esto es un tumor o en su defecto puede ser también tuberculosis. Evidentemente es una tuberculosis, ¿no? Que fue exitosamente tratada. También se presentan como formas de escrófula, es decir, sale por acá un líquido permanente, ¿no? Aquí es mucho más fácil tomar pruebas y hacer el diagnóstico, pero no olvidemos que lo más importante es investigar antecedentes de contacto para poder ir ya guiándonos al diagnóstico de tuberculosis. Este otro paciente con 3 meses de evolución, rigidez articular de la rodilla, marcha claudicante, o sea, cojea, dolor y aumento de volumen de la rodilla de 3 meses de evolución, ¿no? Pero el dolor tampoco es de ese dolor de tipo artrítico agudo como en el estafilococo, sino es un dolor, un dolor no tan intenso, ¿no? Pero molestoso. Aquí tenemos la radiografía, aquí podemos ver, ¿no? Cómo el hueso está prácticamente destruido. Aquí clínicamente se ve este aumento de volumen y esto, pues, era en su momento tuberculosis. También tenemos otras formas, porque, por ejemplo, la enfermedad de Pott, ¿no? Que se presenta aquí en la columna vertebral. Si ven ustedes aquí la radiografía, hay unas lesiones características de tuberculosis vertebral, llamada también enfermedad de Pott. El diagnóstico de la tuberculosis en niños es diferente al de los adultos. Esta parte para mí es muy importante explicar. El aislamiento de la bacteria y captar los bacilos en un adulto, la posibilidad de rendimiento es 60 a 70%, pero en niños es menos del 10%. O sea, en otras palabras, en un niño, la posibilidad de ser bacilífero positivo es mucho mayor o perdón, es mucho menor que la de un adulto. Entonces, no pretendan hacer el diagnóstico con
vaciloscopías. Es decir, no estoy diciendo que no le hagan una vaciloscopía si lo pueden hacer, pero su rendimiento, su posibilidad es menos de 10%. Si sale negativo, hay que seguir estudiando tuberculosis. Entonces, la vaciloscopía su rendimiento es mejor y recomendable en adultos, pero en niños, ¿no? Lo más probable es que nos salga negativo. Esta sentencia no debe ser implícita y debe ser aclarada en todos los niveles. Es lo que he puesto yo y es lo que estoy haciendo con todos ustedes. Ahora, entonces, si es difícil hacer el diagnóstico con vaciloscopía, ¿qué otras posibilidades tenemos? Para el diagnóstico de tuberculosis, uno de los aspectos más importantes es la clínica y el antecedente de contacto. Es decir, mi pregunta de, ¿no hay alguien con tuberculosis en su familia? Por ejemplo, esos casos que hemos visto crónicos de la rodilla y de la adenopatía cervical, ¿hay alguien que tiene tuberculosis en su familia? Sí, mi mamá. Perfecto, ya vayamos pensando que eso es tuberculosis, ¿no? La historia clínica. No olviden que los pacientes con tuberculosis no vienen con mucho dolor, hasta pareciera que no tienen nada, ¿no? Y los recursos diagnósticos, como por los que ustedes ven, PPD, si es que tuviéramos en el futuro, radiografías, biopsias, ¿no? Ya hemos dicho que la baciloscopía, o sea, no digo que no se la haga, pero piensen que el aislamiento de la bacteria es difícil y si sale negativa, no significa que no tiene tuberculosis y la sintomatología fundamentalmente característica por tratarse de ser de una evolución crónica. Destaco nuevamente que la clínica y la historia de contacto es lo más importante en pediatría. Aquí tenemos algunos puntajes, ¿no? Que lo hemos practicado en toda Bolivia. El Kaplan es el más conocido, donde el aislamiento era 7 puntos, granuloma por biopsia 4, PPD 3, patrón sugestivo de tuberculosis 2, en lo que se refiere a la radiología, sintomatología crónica 2, antecedente de contacto 2. Si salía 0 a 2 puntos la suma de todo esto, no es TB. 3 a 4 puntos, sospechoso. 5 a 6 puntos, sugerente. 7 o más, tenemos la certeza de tuberculosis y le comenzábamos tratamiento. Pero una cosa, ¿no? ¿Qué tal si yo estoy en el área rural y no tengo ni anatomía patológica, no tengo ni PPD? En algunos lugares lo hay rayos X, entonces, ¿qué hago? Entonces, esto está muy bonito para los hospitales de tercer nivel que tienen todo esto. Aunque no tenemos PPD, pero tenemos IGRA, por ejemplo, pero para los primeros niveles esto no es aplicable. Y esto es lo que dice acá. La mayoría de los centros de salud no tienen PPD, radiografía ni laboratorios de patología. Y los criterios de diagnóstico deben ser de acceso universal. Eso yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo, enfocando principalmente al primer y segundo nivel donde está la tuberculosis, ¿no? Ahora, miren acá, ¿qué pasa con la vaciloscopía? ¿No? Esto no es en niños, es en adultos. La posibilidad de tener vaciloscopía positiva de una tuberculosis cavitaria es 80-90%, ¿no? De un infiltrado 50%, de nódulos 50%, ¿no? Falsos negativos si la tuberculosis poco bacilífera, como por ejemplo en los niños. No olviden que los niños, ¿por qué no se detectan los bacilos? Porque tienen pocos bacilos, son paucibacilares. Mala muestra, técnica inadecuada, poco tiempo de observación. Aquí me detengo también a explicar esto porque he hablado de niños. Hemos dicho que los niños son poco bacilíferos y esa es la misma razón por la cual al principio decíamos que los niños no son los contagiosos, no son contagiosos. Entonces, si alguien me pregunta por qué los niños no son contagiosos, porque son paucibacilares, o sea, eliminan pocos bacilos. No es como los adultos que eliminan cualquier millones de bacilos, por eso los adultos son los que contagian. Se dice que un adulto, dependiendo de las publicaciones que lean, puede contagiar entre 20 a 50, uno solo, a contagiar de tuberculosis a las personas de su entorno. Entonces, una vaciloscopía positiva confirma la tuberculosis, porque se ha visto en países de alta endemicidad como Bolivia que el 99% de las personas que tienen bacilíferos tienen vaciloscopía positiva
también tienen cultivo positivo. Entonces, cuando tenemos una baciloscopía positiva, sí podemos decir que es tuberculosis, pero una negativa definitivamente no la descarta. Y nuevamente, y ya lo he dicho, yo sé que ya lo he dicho 10 veces y voy a seguir diciéndolo, tiene mal rendimiento en niños. ¿Qué hay del cultivo? No, que definitivamente es la prueba de oro, es el gold standard del diagnóstico de tuberculosis, pero hay una desventaja, ¿no? Tarda muchísimo. Ahora tenemos otras formas, otras pautas diagnósticas, ¿no? Por ejemplo, las pruebas de PCR, pruebas automatizadas en tiempo real, DNA, detecta la tuberculosis y resistencia a la rifampicina en 2 horas. Ya se empezó a introducir en el 2010, es mejor que la vaciloscopía. Es muy fácil de usar, no requiere de normas de bioseguridad como cuando se hace una vaciloscopía. No se olviden que cuando se hace una vaciloscopía, la persona tiene que cuidarse porque al hacerla se puede contagiar. Y el ahorro, si bien es más caro que la vaciloscopía, el ahorro está en el impacto, ¿no? La prueba de expert de biología molecular son unas cajas como estas, son como unas CPUs se pone un cartridge, ¿no? Y ahí vamos a establecer el diagnóstico como les voy a mostrar posteriormente. ¿No? Ahora, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que la biología molecular sea una prioridad en el control de tuberculosis, porque capta tempranamente y capta MDRs, o sea, la prueba de biología molecular llamada ExpertTB no solamente nos dice si es positivo, nos dice si es resistente o sensible a la rifampicina. ¿Eso qué significa? Si es resistente a la rifampicina, es también, en líneas generales, hay algunas excepciones, que es resistente a la isoniazida. Y en este caso, cumple el criterio de multidrogos resistencias, es un MDR. No olviden que la definición de multidrogo resistente es un micobacterium tuberculoso resistente a la rifampicina y a la isoniazida. Entonces, la prueba de biología molecular nos dice en pocas horas si además el paciente es un paciente a quien se le puede dar un esquema de tratamiento de primera línea para pacientes sensibles o es un MDR y dar un tratamiento para MDR. Imagínense el impacto que tiene el Expert TV para el diagnóstico de tuberculosis. También es útil para captar en VIH, la vaciloscopía que cada vez va teniendo menos rendimiento en pacientes con VIH, por ejemplo, y en niños. En niños hemos dicho que la vaciloscopía no ayuda, pero el Expert TB sí. ¿Por qué? Porque para tener vaciloscopía necesitamos más de 5.000 entre 5.000 entre, entre 5.000 a 10.000 y más de bacilos por campo para tener una vaciloscopía de positivo. O sea, necesitamos miles de bacilos. Con el Expert TB solo necesitamos 100. ¿No? Y ahora hay otro tipo de Expert TV que se llama Expert TV Ultra, que solo necesitamos 10 bacilos. Imagínense, para tener vaciloscopía positiva, más de 5.000, ¿no? Con el Expert TV necesitamos solamente 100 y se adapta a los niños porque hemos dicho que son pausibacilares, o sea, eliminan pocos bacilos. Y el Expert TV Ultra, que es lo que tenemos actualmente, ya la tenemos en Bolivia, solamente necesitamos 10 bacilos. Les voy a mostrar posteriormente, ¿no? Los diferentes casos que hemos tenido y cómo los hemos hecho el diagnóstico y van a ver que el Expert TV, o sea, en niños, ¿no? Hace el diagnóstico, pero de lejos en relación a la vaciloscopía. Debe ser utilizado, esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, debe ser utilizado en vez de la vaciloscopía, no solo en niños, inclusive en adultos. Y porque también es importante establecer si esa persona que tiene la tuberculosis además es multidrogo resistente y hacerla en todos los niños sospechosos. Además, debe reemplazar a la visualoscopía, al cultivo y a la anatomía patológica en TB extrapulmonar, como tejidos, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo. Aquí fíjense, esta línea es de las horas.
una hora, 3 horas, 4 horas. Le voy a poner mi puntero mejor. Aquí, 1 hora, 3 horas, 4 horas. Y aquí 1 a 6 semanas. ¿No? Estas cajitas azules son el expert. Miren, la prueba de expert, que es con cartridge, no fíjese, hasta las 4 horas ya sé si el paciente tiene o no tiene tuberculosis. Sin embargo, con la prueba de baciloscopía y cultivo, muchas veces tengo que esperar hasta 6 semanas. O sea, definitivamente la biología molecular en este momento es el nuevo boom en lo que se refiere al diagnóstico, no solo de tuberculosis, sino de muchas patologías. Y estos son los tres escenarios que favorecen a la prueba de biología molecular. Tenemos aquí tres escenarios posibles de resultado de la prueba de Expert MTB-RIF. MTB es Mycobacterium tuberculosis y RIF se refiere a la rifampicina. Nos dice si tiene tuberculosis y si es resistente a la rifampicina, ese paciente que tiene tuberculosis. Nos dice si es tuberculosis y que no es resistente a la rifampicina y que se le puede dar un esquema, ¿no? Un esquema de primera línea. Este en rojo, pues hay que pensar en darle ya un tratamiento para multidrogo resistente. Y la otra cosa que nos dice es que no se detecta tuberculosis. Así de sencillo, estos tres escenarios de lectura en lo que se refiere a la prueba de Expert TV RIF. Miren en pediatría, ¿no? Miren en pediatría, ¿de dónde tomamos la muestra? De esputo, de aspirado gástrico, ¿no? De la zona nasofaringea. Y recientemente, este año, hemos empezado a tomar pruebas de biología molecular de las heces, ¿no? Especialmente en niños con VIH. Miren, el Expert Ultra, lo mismo, ¿de acuerdo? Pero el Expert Ultra con mejor sensibilidad que el Expert MTB RIF. Miren acá para esputo 73% de sensibilidad, mientras con el MT RIF 65 y así sucesivamente, ¿no? Con el resto de los tipos de muestra. Entonces, si ven un niño, ¿no? O sea, lo ideal, o sea, de lejos es hacerle prueba de biología molecular porque no tenga muchas esperanzas con la prueba de baciloscopía. Otras formas de hacer diagnóstico. En una tuberculosis miliar, voy a tomarle una radiografía y es muy probable que considere hacer una punción lumbar por el riesgo de meningitis. En una meningitis podría que hacer una punción lumbar, una tomografía también computarizada, obviamente del sistema nervioso central, para ver si no hay hidrocefalia, que nos ayudaría en el diagnóstico de tuberculosis. El citoquímico del líquido cefalorraquídeo es bastante característico, la celularidad es menos de 1000, vamos a encontrar hipoglucorraquia y vamos a encontrar proteínas elevadas. Si un derrame pleural a través de un citoquímico a través de una pleurocentesis y tomar una radiografía. Una tuberculosis abdominal, la ecografía puede orientar a una tuberculosis y una laparocentesis. A veces inclusive se hace abordaje quirúrgico y se puede ver el granuloma o caseificación, se cierra y se le da tratamiento. O sea, es peligrosísimo tratar seguir operando a un paciente con tuberculosis porque el tejido es completamente friable. A nivel osteoarticular, una radiografía, una punción articular y biopsia. Y si hay una pericarditis, ecografía y también una punción pericárdica. La ecografía puede ser orientadora de tuberculosis en el caso de una pericarditis. Pero ¿qué tal si yo no tengo nada de esto? Esta publicación es del 2008 y aquí un poquito se los voy a traducir. No, es el niño que está en contacto con alguien que es tuberculoso positivo. Aquí es menor de 5 años o es mayor de 5 años. Si el niño está bien, se le da 6 meses de isoniazida, nada más por haber estado en contacto con un bacilífero positivo. Pero si está sintomático, es decir, imaginémonos un niño de 4 años, su papá es tuberculoso, ¿no? Y este niño tiene fiebre, ¿no? Tose, ha bajado de peso, ¿no? Ya no quiere jugar. Entonces, este niño se lo considera sintomático y denle tratamiento, ¿no? O sea, de pronto alguien
eh, eh, qué sé yo, o sea, se le ocurre que alguien va a pensar, o por lo menos los que manejamos este tipo de enfermedades, ¿no? ¿Por qué no le has hecho radiografía? ¿Por qué no le has mandado? No, o sea, si a mí me toca uno de ustedes y me dice, ¿sabe, doctor? Este niño tiene 3 años, su papá es tuberculoso, ha bajado de peso, tiene fiebre, tose más de 2 semanas, ¿no? Le he dado antibióticos, amoxicilina, no ha mejorado y le he dado tratamiento. ¿Qué le vamos a decir? Felicidades, lo has hecho muy bien. Ahora, si es mayor de 5 años, si está bien, hemos dicho que no se da profilaxis. A los que se les da profilaxis es a los que son menores de 5 años. ¿Qué significa bien? Que no tiene ningún síntoma, que tiene buen peso, que tiene buena talla, que tiene crecimiento y desarrollo normales. Pero si tiene síntomas, tiene fiebre, pérdida de peso, ya se lo ve más apagadito, ¿no? Tenle tratamiento, ¿no? Es así como se debe hacer, porque inclusive nosotros muchas veces en el hospital teniendo todo, no encontramos nada y a veces les damos tratamiento, inclusive con todas las pruebas negativas, nada más por haber estado en contacto con alguien con tuberculosis y lo observamos. Miren cómo hemos hecho nosotros el diagnóstico de tuberculosis en nuestro hospital. Fíjense acá, cómo lo hemos hecho por biopsia, por vaciloscopía. Este es del 2021. Este es el último que hemos hecho diagnóstico por vaciloscopía y obviamente por un contacto positivo. Pero luego miren, GeneXpert positivo, contacto positivo, biopsia. A todos estos les hemos hecho GeneXpert por si acaso, solamente que el GeneXpert ha salido negativo. Y el GeneXpert si sale negativo tampoco significa que no tiene tuberculosis. Aquí lo hemos hecho por biopsia, no biopsia, tomografía, ¿no? O sea, quiero decir, cuando digo biopsia es que hemos encontrado el granuloma, ¿no? Que es el granuloma, carcinoinfección, células de Langhans y necrosis. Y en la tomografía, por ejemplo, que es una tomografía característica de tuberculosis. Aquí abajo, fíjense, biología molecular, Gene Expert, el 2022, biopsia, Gene Expert positivo, TAC, biopsia. Estas son las del 2024, miren, por acá arriba, por biopsia, Gene Expert positivo, TAC, biopsia. Nuevamente reitero, a todos estos hemos hecho eh, Gene Expert. Si sale negativo, no significa que no tiene tuberculosis, por si acaso. Gene Expert clínico y radiografía, según tenía una radiografía miliar en tuberculosis, biopsia, Gene Expert, TAC, biopsia, Gene Expert. O sea, realmente la prueba de biología molecular se impone, pero acá también me permite aclarar que si no tiene si tiene Gene Expert negativo y tiene clínica de tuberculosis, lo sigo estudiando, puedo hacer una biopsia, radiografías y puedo definir con eso que realmente tiene tuberculosis. En algunos casos, como la meningitis y pericarditis, se da corticoides. Estas son las dosis a 2 miligramos kilos de un mes y luego 1 miligramo kilo una semana y 0,5 miligramos kilo una semana, ¿no? Porque la meningitis y la pericarditis son enfermedades graves y hay que disminuir inmediatamente la inflamación. Lo que se refiere a contacto o expuesto para prevenir la tuberculosis latente, el menor de 5 años que sea infectado tiene un riesgo de enfermedad de 30 a 50%. Esto ya hemos mencionado. Requiere, por tanto, profilaxis con isoniazida durante 6 meses. Los mayores de 5 años no reciben profilaxis por el bajo riesgo de enfermedad activa y porque no tenemos organizada la red para un buen dosis. ¿A qué se refiere con esto? Que en otros países, por ejemplo Europa, Estados Unidos, les dan profilaxis a todos los contactos expuestos a tuberculosis, ¿no? Pero pues allá no tienen tanta tuberculosis, más fácil controlar. Pero acá, como medio mundo hemos entrado en contacto con tuberculosis, pucha, toda Bolivia creo que tendría que recibir isoniazida y lo que vamos a provocar es resistencia. Por eso es que no damos. No solamente esto hacemos Bolivia, hacemos en muchos países con alta endemicidad y solamente preferimos darles a los menores de 5 años porque todo tratamiento para tuberculosis, inclusive para prevención, debe ser supervisado cada día en lo que se refiere a su toma. Hemos dicho, en tuberculosis latente, si alguien le hace un IGRA positivo, que es lo que tenemos, y es positivo, perdón, entonces no se trata solo a los menores de 5 años isoniazid, ¿no? Inclusive si ustedes
si hiciera una prueba de Y es positivo, no, no se hace nada, ¿no? Porque ya todos somos mayores de 5 años. ¿Cuál es el tiempo de tratamiento? ¿No? Para tuberculosis pulmonar, linfadenitis y otras, 2 meses con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol y 4 meses con isoniazida y rifampicina, o total 6 meses. Para meningitis y tuberculosis osteoarticular, igual, una primera fase, al igual que el anterior, de 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y 10 meses con rifampicina e isoniazida, haciendo un total de 12 meses de tratamiento. Así lo van a encontrar ustedes en el texto de la Cátedra de Pediatría, pero prácticamente dice lo mismo. ¿Cuáles son las dosis? Isoniazida viene se le da 10 miligramos kilo, pero el rango es de 10 a 15. La rifampicina 15 miligramos kilo, con un rango de 10 a 20 miligramos kilo, una dosis máxima de 600 miligramos. La piracinamida 35 miligramos kilo, con un rango de 30 a 40 miligramos kilo. El etambutol a 20 miligramos kilo, con un rango de 15 a 25 miligramos kilo. El tratamiento se lo debe tomar todo en una sola vez, o sea, así en la mañana, 15 minutos antes de comer, todos los medicamentos. O sea, no es que la isoniazida se le da a las 8, la rifampicina a las 12, o sea, de poder se podría, ¿no? Pero no olviden que este paciente tiene que ir todos los días a su centro de salud. Es un DOTS. DOTS viene del inglés Direct Observed Treatment, tratamiento directamente supervisado. O sea, ustedes en sus centros de salud tienen que darle, o su enfermera, cada día la medicación. No es, llévate el tratamiento para los 2 meses, ¿no? Entonces, si se lo dan en dividido, tendría que venir mañana, tarde, y bueno, ahí vamos a abandonar, conseguir abandono de pacientes. Todo en la mañana. Y créame que es mucho mejor porque hay un efecto favorable que es el efecto post-antibiótico, ¿no? Las pruebas de rutina, las pruebas hepáticas no son de rutina. ¿Qué es una tuberculosis resistente? ¿No? Es una tuberculosis que es resistente a la isoniazida y rifampicina y está asociado a una mala adherencia en un tratamiento inicial. Las resistencias se dan por mala adherencia. Y una tuberculosis extremadamente resistente, no solamente resistente a isoniazida rifampicina, sino también a quinolonas y tratamiento de segunda línea. Esto ustedes ya no lo tratan, ni tampoco tratan los MDRs, por si acaso. Esto se lleva a un comité y el comité es el que tiene que definir el tratamiento. El tratamiento puede llegar a costar hasta $25,000 y un XDR puede costar hasta $100,000. Entonces es un comité, el Comité Nacional de Tuberculosis, quien define los tratamientos para estos pacientes. Un comité que está formado por gente experta en lo que se refiere al manejo de tuberculosis. Es lo que dije, no lo voy a volver a repetir. Y mencionar finalmente que todo paciente con tuberculosis se le debe realizar la prueba rápida de VIH. La asociación tuberculosis de VIH es altísima. A ustedes en sus centros de salud les van a dar estas pruebas de laboratorio rápidas, donde se hace un pinchacito como una prueba de sangre, se coloca aquí, y si tiene 2 rayitas, es positivo, pues ya es VIH, ¿no? Nada más es lo que tienen que hacer, eso lo hacemos ya en todos los niveles, primeros niveles, esto ha avanzado bastante, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por su atención.